toca el turno para el doctor Esteban Soto de la Universidad de California, Davis, con el tema enfermedades emergentes de tilapia en América Latina. Ok, muy buenos días a todos. Mi nombre es Esteban Soto. He estado en la Universidad de Davis, en la Escuela de Medicina Veterinaria ya por 10 años. Mi especialidad es en enfermedades infecciosas. Soy microbiólogo por entrenamiento, pero totalmente mi investigación y mi responsabilidad didáctica es para animales acuáticos. Soy tico, muy orgulloso de mi bella Costa Rica. Yo sé que son hermanos todos acá los latinoamericanos, excepto cuando se habla de fútbol, pero bueno, el sábado juega Keylor contra el América, así que me imagino que todos con Keylor, ¿verdad? Estudié en la Escuela de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional de Costa Rica. De ahí hice la maestría en Mississippi State por 2 años en biología molecular, pero especializándome en Flabobacterium columnari. Luego hice mi doctorado en la Universidad de Luisiana, en la Escuela de Medicina Veterinaria, en patobiología, enfocándome en Francisella orientalis, afectado en tilapia. De ahí di 5 años, me mudé al Caribe, a Ross University, donde di clases de microbiología veterinaria y estaba encargado del hospital, de la parte clínica de microbiología en el hospital de Ross. Y luego hace 10 años, como les dije, me mudé a California, trabajando en la Universidad de California, Davis. Es un placer para mí siempre venir a Latinoamérica. El año pasado tuve la oportunidad de dar varios simposios de medicina de animales acuáticos en 4 diferentes países en Latinoamérica. Lo dimos en Costa Rica, fuimos a Colombia, fuimos a Brasil y también participamos aquí en México, en la UNAM. Entonces, he estado un poco más anuente de lo que ha estado pasando en la industria de tilapia latinoamericana y con las truchas. Así que el año pasado di una charla en Guatemala y Javier me invitó, hace 2 años, y Javier me invitó para atender este encuentro. Así que muchísimas gracias, siempre un placer. Así que hoy les voy a hablar un poco de enfermedades emergentes. Esto es cuando uno le pregunta a alguien cuáles son las enfermedades más importantes. Todo depende de la industria y todo depende también a quién le preguntan. Estas son con las que yo he tenido mayor experiencia y en las que en mi opinión han marcado bastante o tienen el potencial de empezar a marcar tanto a la industria en los próximos años. El material que les voy a presentar acá es simplemente para docencia. No hay ningún conflicto de interés. A mí no me paga ninguna compañía farmacéutica ni ninguna compañía privada, así que con respecto a lo que voy a presentar acá, es todo lo que con lo que hemos trabajado. Para empezar, vamos a definir qué es un patógeno emergente. A mí me gusta esta definición de Woolhouse and Dye, en la que definen un agente emergente como un agente infeccioso, en el cual la incidencia ha aumentado por la presencia en una nueva población. Es decir, que digamos que yo tengo tilapia acá en Costa Rica. Ayer se mencionó tilapia parvovirus, el parvovirus de la tilapia que estaba afectando en Tailandia, por ejemplo. Bueno, esa enfermedad, ese agente infeccioso no se tiene acá en las Américas. Si apareciera en las Américas, se podría llegar a considerar como un agente infeccioso emergente. Pero también puede ser en casos en los cuales la incidencia en cierta población aumenta debido a algún tipo de cambio en su epidemiología. Es decir, que yo tengo cultivados tilapias acá y que yo tengo una mortalidad esperada, por decirlo, con Streptococcus iniae. Bueno, si en esa misma población yo empiezo a ver que ha aumentado la mortalidad 20-30%, también ese patógeno se puede considerar emergente o reemergente, porque su incidencia ha aumentado en una población establecida. ¿Por qué es que ocurren en peces? Hay gran cantidad de razones. Una de las más importantes es, por supuesto, la forma intensiva en la que acuacultura global va. ¿Okay?
También el incremento, Gide presentó, lo mencionó, y ya se había mencionado ayer también con la charla del doctor con Tilapia Lake Virus, el movimiento global en los productos, no solamente los peces, pero los subproductos también y el agua, cómo se ha movido. En Estados Unidos, en los Great Lakes, hemos visto el incremento hace unos años de un virus muy importante, BHSV. Ese virus se sospecha que se trajo de Europa en los barcos y fue más que todo movimiento de agua por la que se infectó estos grandes cuerpos de agua. Y también por estreses antropogénicos en el ecosistema acuático. Estos estreses antropogénicos, claro, la construcción, por ejemplo, de represas hidroeléctricas en sistemas de vida libre, eso puede generar también, por supuesto, emergencia de ciertos patógenos, pero también, claro, el cambio global de temperaturas ha sido uno bastante importante. En América hay gran cantidad de agentes infecciosos que se han diagnosticado, ¿okay? Y esto es de lo que conocemos. Muchos de estos pueden haber otros agentes que se hayan diagnosticado por alguien que no haya reportado o que no se haya reportado, por ejemplo, en la literatura. Pero estos son los que por lo menos yo sé que sí se han diagnosticado porque lo hemos diagnosticado en mi laboratorio a través de los años. Así que todos estos se han encontrado en tilapia en América. No todos se tienen que considerar como agentes emergentes. En México, preparándome para esta charla, me encontré estos 3 papers. Estos 3 papers son bastante buenos y son de colegas mexicanos que han publicado acerca de varios de estas enfermedades y de su relación con el manejo en la tilapiacultura. Así que se los dejo ahí por si están interesados en leerlos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué esta charla para mí es importante? Bueno, clínicamente, ya hablamos ayer, también se mencionó de TLB, cómo el diagnóstico se sospechó de algo nuevo clínicamente. Fue un veterinario, biólogos, los que primeros llegaron al mar de Galilea, vieron esas mortalidades y clínicamente observaron que algo estaba pasando mal. Pero clínicamente todos se ven parecidos. Muchas de las enfermedades en tilapia no tienen una sintomatología patoneumónica. Patoneumónica quiere decir que es un síntoma clínico, un hallazgo macroscópico, microscópico, que sin lugar a duda le va a decir a usted es ese agente. Aquí tenemos 4 diferentes tilapias. ¿Qué pasa con esas tilapias? Vamos, o sea, no tenga miedo. Dígame, todos ustedes saben de tilapia. ¿Qué tienen? Exoftalmia, ¿ok? ¿Quién se anima a decir por qué es esa exoftalmia? ¿Ah? Puede ser mala calidad de agua, pero como estamos hablando de agentes infecciosos, ¿por qué? Dígame un agente infeccioso, ¿qué puede haber sido? Estreptococos, claro, estreptococos puede ser, por supuesto, uno de los que deberían ponerse en el diferencial. Solo estreptococos. Automáticamente deberíamos decir estreptococos. Claro, la historia, de dónde, de qué localidad, cuál es la temperatura del agua, todo eso nos puede indicar muchas cosas. Pero en este caso, por ejemplo, esto es Franciscellosis, esto es Tilapia Lake Virus, esto es Streptococcus y esto es Vibriosis. Muy diferentes todas. Franciscellosis y Tilapia Lake Virus, tratamientos son muy difíciles, sino que imposibles. Entonces, se va a esperar una mortalidad ya por ellos. Mientras que para vibriosis y para streptococosis, en muchos países hay aprobados protocolos para, por ejemplo, el uso de agentes antimicrobianos. ¿Qué tenemos acá ahora? ¿Qué tienen de malo esas tilapias primero? Ya me están tirando diferenciales, perfecto, pero ¿qué tiene malo? Ajá, la cavidad celómica está totalmente distendida, correcto. Este caballero me dice que pseudomonas, aeromonas, ascitis, puede ser ascitis, claro, puede ser ascitis si fuera fluido, pero no siempre son fluidos. Pero en este caso, una vez más, cada uno de ellos tiene una etiología diferente. Aquí esto es Tilapia Lake Virus, eso es ISKNB, una foto compartida por el doctor Figueiredo, que lo publicó en Brasil, Aeromonas y Franciscellosis. Una vez más, todas diferentes de cada una.
tilapia lake virus y SKNB. ¿Por qué son críticos? Bueno, esos son agentes virales que son reportables de reporte obligatorio a la WOHA, al World Organization of Animal Health. Entonces, todos los países, si esto se detecta, tienen la responsabilidad de notificarlo a la WOHA. ¿Ok? Y ahora esto, claro, si abren las tilapias, si encuentran, por ejemplo, varios de esos casos de ascitis o si encuentran peces moribundos, les hacen una necropsia y ahora lo abren. ¿Cuántos veterinarios tenemos acá? Hay varios, ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Podemos empezar por reconocimiento de algunos tejidos, pero les voy a hacer el trabajo fácil. Esto es el vaso. Y en los 4 casos, el vaso está con una esplenomegalia, está aumentado de tamaño y está con nódulos blanquecinos a través de todo el órgano. ¿Ok? Una vez más, ya podemos empezar a formar diferentes diferenciales de qué es lo que pasa. Pero es importante ahondar porque, una vez más, acá todos estos son diferentes. Esto es Edwardiella ictaluri, causando edwarcielosis. Esto es Edwardiella anguillarum, diferente, causando edwarcielosis. El mismo nombre de la enfermedad, 2 agentes diferentes. Y el de acá es franciselosis, causado por Francisella orientalis. Una vez más, estos 3 son considerados agentes emergentes en las Américas. Ok, una vez más, cada uno de ellos, ¿por qué es importante diferenciarlos? Porque tienen diferentes tratamientos. Algunos se pueden tratar, otros no. Y se va a tener que tomar una decisión difícil en su momento de su diagnóstico. Si es una enfermedad de reporte obligatorio, cada país va a tener diferentes reglas de cómo va a responder a ese diagnóstico. Pero a nivel de producción nacional, cuando se detecta uno de estos agentes, es importante notificar porque una vez más, para la protección de la industria completa, salud, es muy importante esa notificación rápida. Antibióticos o otros manejos. El pronóstico, ustedes como productores van a querer saber qué es lo que va a pasar con el resto de la población. ¿Ok? Un veterinario responsable, un diagnóstico certero, les va a poder decir a ustedes, bueno, yo creo que si empezamos con este protocolo de antibióticos y bajamos densidades y logramos incrementar o disminuir la temperatura del agua, va a ser un pronóstico bastante favorable. O les pueden decir, vea, estamos lidiando con una enfermedad que es muy agresiva, es muy probable que vayamos a perder el lote entero. Y en ese momento se pueden tomar decisiones más rápidas. ¿Ok? Y una vez más, enfermedades notificables. Entonces, ya vamos a meternos más en las enfermedades en sí. Yo soy microbiólogo, entonces vamos a empezar con bacterias, que son con lo que más he trabajado. Ya se ha hablado bastante de streptococosis. Lo que no se ha dicho es que streptococosis en realidad es un nombre generalizado para enfermedades de varias bacterias dentro del orden Lactobacillus. En tilapia, todas estas se han diagnosticado como agentes causales de streptococosis, incluyendo Streptococcus inie, Agalactiae, Disgalactiae, Garbiae y Petuarii. Algunos de ellos son considerados emergentes o reemergentes en las Américas. Streptococcus tiene la característica de que forma, por general, estas cadenas de cocos, son como coquitos, como cocos que uno busca, coquitos que son gram positivos. Entonces hay tinciones especiales que les pueden ayudar a diagnosticar estas enfermedades en campo o se pueden enviar al laboratorio y pueden cultivarse las bacterias. Perdón. Ok. La epistemología de casi todas, a mí yo no me atrevo en biología de decir siempre todas son así, pero casi todas las causas de streptococosis se han asociado a climas cálidos, ¿okay? En diferentes producciones. Un clima cálido para tilapia es muy diferente que un clima cálido para trucha. En trucha, cuando estamos aproximándonos a 18 grados Celsius, ya estamos hablando de un clima cálido. En tilapias, esto puede ser, por lo general, como he escuchado de las charlas aquí en México, que han llegado hasta más de 30 grados Celsius en algunas partes, en algunos tiempos del año.
altas densidades. Las altas densidades a veces son complicadas de bajar en sistemas de producción. Pero claro, altas densidades como estas que se pueden manejar en algunos sistemas son propicias no solo para el estrés, pero también para la diseminación de estos agentes infecciosos. Baja calidad de agua. Temperaturas diferenciales, es decir, que si tengo cálido y de un solo cañazo baja a muy fría, eso hace estrés a los peces. En el peor de los casos, si estamos en una temperatura temperada, digamos que a 25 o 27 grados y de un pronto a otro subimos hasta 30 grados, eso va a estresar a las tilapias. Nitritos elevados, baja cantidad de oxígeno disuelto, alcalinidad en el agua. Esto ha sido interesante que se ha reportado ya en varios casos que la alcalinidad puede tener un efecto también en la virulencia de varios estreptococos. Biológicamente se sabe que lo más importante es esta transmisión horizontal directa entre pez y pez o indirecta a través del agua. Hay algunos investigadores que han propuesto transmisión vertical, también posible para algunos estreptococos. Sin embargo, mucho de eso es muy difícil de comprobar, particularmente en tilapia, por el tipo de reproducción que se tiene. Ok, estreptococosis ha causado enfermedades en gran cantidad de especies. Aquí tenemos ejemplos con tilapia, esturiones. En Estados Unidos, en California, donde yo trabajo, hay una industria del esturión para el caviar y es uno de los patógenos que afecta a los esturiones en Streptococcus inie. Y también en el pargo rosado en ambientes marinos también es un importante agente infeccioso. Tiene una distribución global y una vez más puede causar gran cantidad de enfermedades en diferentes animales, inclusive en humanos. Y en algunas oportunidades se ha descrito, por ejemplo, en Singapur hubo un outbreak importante de Streptococcus agalactiae hace unos años. Son difíciles de tratar y de prevenir. Hay vacunas que se han comercializado y que se han utilizado. Hay vacunas comerciales, hay vacunas autógenas. Sin embargo, uno de los problemas grandes con estreptococos es que se sabe que las vacunas tienden a ser, particularmente si son inactivas, que son la mayoría de las vacunas que hay, tienen que ser específicas para específicos serotipos, ¿ok? Y ya hemos hablado de diferentes serotipos. Voy a poner aquí Streptococcus agalactiae como ejemplo, pero ya se ha hablado bastante de Streptococcus agalactiae, ¿ok? Streptococcus agalactiae, como muchos de los streptococos, se clasifica tanto por serotipo como por genotipo. No es lo mismo hablar de un genotipo y hablar de un serotipo. Pueden ser diferentes. Los serotipos son clasificados por los polisacáridos en su cápsula. Estos producen un tipo de antígeno específico. Entonces, si yo tengo un serotipo, por ejemplo, el 1B de Streptococcus agalactiae, va a ser diferente al serotipo del 1A, también en Streptococcus agalactiae. Estamos hablando de la misma bacteria, pero dos diferentes serotipos. Se han descrito por lo menos 10 diferentes serotipos en Streptococcus agalactiae. Por lo general, en tilapia los más prevalentes son el 1A, el 1B, el 2 y el 3. Luego tenemos genotipos. Los genotipos en su generalidad se han clasificado por una formación genética de algunos genes, incluyendo estos de acá. A pesar de que hay diferentes grupos que han genotipado diferentes estreptococos, esto es como el estándar a nivel de microbiología para caracterizar estos estreptococos. Y dependiendo de qué tan similares genéticamente son para estos genes, uno los agrupa como un complejo clonal y en un tipo de secuencia específico. Si son idénticos, van a ser específicamente la misma secuencia y van a tener el mismo complejo clonal. Entonces, una vez más, este mapa ya lo compartió Hideyoshi de la doctora Paola Barato, que a nivel latinoamericano, excelente colega y muy informada en Streptococcus agalactiae. Por eso es que el Streptococcus agalactiae, por ejemplo, se refirió como 1A, es el serotipo, y el ST, el sequence type 7. ¿Okay? Esa fue la clasificación que se dio. Y este mapa ya lo presentaron de cómo
los primeros registros con la doctora Barato se realizaron en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras. Y se clasificaron como la misma bacteria, tanto en serotipo como en genotipo. ¿Ok? También ha habido trabajo reciente que fue publicado por Firan, Oysten y Xu, caracterizando los estreptococos 1A, una vez más, ese genotipo, incluyendo aislamientos de Centroamérica, Norteamérica y el sur asiático. Y lo interesante de acá es que ellos también reportan aislamientos en Norteamérica y en Centroamérica, pero ya se van a años anteriores, del 2019-2020. ¿Cuándo apareció este nuevo serotipo y genotipo? Todavía lo desconozco. ¿Fue en el 2021 o fue desde antes que apareció en Latinoamérica? Todavía no se sabe. Lo interesante de este proyecto fue que hicieron pruebas en laboratorio utilizando vacunas hechas tanto para los genotipo del sureste asiático y también usando aislamientos de Centroamérica. Y lo que se ve acá es que los investigadores reportaron una protección casi del 100% utilizando cualquiera de los dos genotipos. Es decir, que mientras sea del mismo serotipo, por ejemplo en este caso el 1A, la bacteria puede producir una vacuna que puede ser protectiva contra los diferentes genotipos. Una vez más, siempre y cuando sean del mismo serotipo. Esto suena excelente, sin embargo, la biología siempre nos da sorpresas. Y esto lo quiero presentar, puede ser un poco confuso, así que por favor díganme si tienen alguna pregunta en este sentido. Pero esto es como modelajes, por decirlo así, en base a lo que se ha visto con diferentes bacterias que tienen diferentes polisacáridos en las cápsulas y cómo las vacunas, tanto en humanos como en otros mamíferos terrestres y en peces, funcionan. ¿Ok? Entonces, veamos una vez más acá, nos vemos a este ejemplo, el más sencillo de todos, en el cual tenemos un tipo de bacteria con un serotipo. ¿Ok? Generamos una vacuna específica contra este serotipo. La vacuna funciona y baja la frecuencia en la que encontramos ese serotipo en esta población. Todos felices y contentos. Puede haber otros tipos de serotipos de esa bacteria que no tomen la oportunidad de empezar a generar enfermedades, aunque estén presentes en el mismo ambiente. Puede haber otro ejemplo en una población en donde se aplica la vacuna, la incidencia disminuye, pero en lo que va bajando la incidencia por parte de este serotipo, hay otro serotipo que gana la oportunidad de empezar a generar infecciones y enfermedades en esa misma población. Todavía la misma bacteria, simplemente un cambio del serotipo. Que este es el ejemplo, por ejemplo, que ustedes pueden empezar a pensar del 1B al 1A. ¿Qué fue lo que pasó con tilapia? De que teníamos la vacuna del 1B y de un pronto a otro la 1A empezó a generar problemas. Otro ejemplo que puede pasar todavía con más cambio, perdón, aquí cambia la bacteria y cambia el genotipo. Aquí puede cambiar simplemente el serotipo y el serotipo una vez más toma la ventaja porque aunque sean del mismo genotipo, si el serotipo cambia, la vacuna se puede volver ineficiente. Todo eso está bien y todo eso podemos aprender y en programas de vacunación en los cuales se puede lidiar con más de un serotipo en la población, por ejemplo lo que lidiamos con COVID o con influenza todos los años, se pueden generar vacunas a diferentes tiempos en los que están causando diferentes problemas. Unos serotipos se generan las vacunas y la incidencia de esos aislamientos empiezan a bajar conforme el tiempo. Así es como se logra tal vez erradicar una enfermedad. Uno sabe cuáles son los serotipos que se espera, se generan programas de vacunación y la incidencia de ellos baja. Sin embargo, lo que pasa en la naturaleza es que conforme y a pesar de que se utilicen estos diferentes serotipos que se generan vacunas contra los diferentes serotipos, la biología siempre nos va a sorprender y va a haber bacterias en ese mismo ambiente que por presión natural pueden adquirir mutaciones en sus genotipos
que pueden generar cambios eventualmente en sus serotipos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que entender que naturalmente en los diferentes ambientes, tanto de producción como de no producción, esto se ve. Y siempre van a continuar apareciendo nuevos serotipos y genotipos de diferentes bacterias. No todas van a causar enfermedades porque ocupan factores de virulencia para causar esas enfermedades. Pero lo que sí se ocupa es un monitoreo continuo en las diferentes poblaciones para identificar claramente cuándo diferentes serotipos o genotipos de la bacteria están empezando a causar más problemas y así empezar a generar vacunas antes de que sean un desafío o un outbreak gigante como los que se han visto en Latinoamérica con Streptococcus agalactiae. Más o menos. Sí, ¿tomaron cafecito hoy? Bueno, ojalá. Muy bien. No nos olvidemos de Streptococcus inie. Streptococcus inie también se ha diagnosticado en México y ha causado muy importantes mortalidades hasta el 68 y el 80%. Así que Streptococcus. Lactococosis es otro de los que me encantaría hablar y mantenerlos informados. ¿Por qué? Porque Lactococcus es un primo del Streptococcus, también es un cocos, es un gran positivo y por décadas se ha conocido que es un patógeno importante en la acuacultura. Sin embargo, no ha sido tanto en tilapia como en truchas. En Europa, este ha sido en el Mediterráneo, es uno de los patógenos más importantes históricamente afectando la acuacultura de la trucha arcoíris. Causa una sintomatología en trucha muy parecida a la que Streptococcus causa en tilapia. Nado errático, exoftalmia, gran cantidad de mortalidades, melanosis en algunos sistemas y muchos de ellos también se ve por cambio en genotipos y cambio en serotipos de Streptococcus. Entonces, una vez más, el nado errático, la exoftalmia, etcétera. ¿Ok? Una septicemia. En las Américas, este patógeno es de importancia considerarlo porque también es un patógeno emergente. El primer reporte de lactococcus, de lactococosis, se da en realidad en tilapia y se da en Brasil en el 2007. Pero a partir de ahí, en la última década, ha causado gran cantidad de problemas en la cultura de salmones en México, en Estados Unidos, en Canadá y en varios estados en Estados Unidos y en Brasil ha aumentado en incidencia en tilapia desde el 2015. ¿Okay? Yo no estoy anuente de que este patógeno se haya identificado en otros países de Latinoamérica causando problemas en tilapia, pero Lactococcus petuari en este momento en Brasil es de importancia grande. En California, mortalidades del 75% y el cierre completo de la industria se dio por ahí del año 2020. En Brasil, como les comentaba, afecta tilapia, es una presentación similar a la de Streptococcus y se ha visto distribuida en varios estados en Brasil. El diagnóstico de todas estas Streptococcus se da similar en base a los síntomas clínicos y las lesiones que son comunes, no son patoneumónica para estos patógenos, se puede aislar la bacteria y un diagnóstico diferencial en base de tener una bacteria gram positivo, un coco que es catalasa negativo y oxidasa negativo, es bastante rápido. El manejo es difícil dependiendo de los sistemas que se tengan. Por supuesto que en sistemas abiertos es todavía más difícil. Si se pudiera bajar la temperatura, es lo ideal. Desinfecciones para reducir la transmisión, reducir los estresantes, como una vez más la calidad del agua, la densidad en los estanques, vacunaciones, inmunoestimulantes. Y a nivel de terapia antimicrobiana, diferentes países tienen diferentes legislaciones, pero por ejemplo en Estados Unidos podemos utilizar florfenicol, que es bastante efectivo contra Streptococcus inie. En otros países, como es un gran positivo, se ha utilizado la amoxicilina y la eritromicina, pero una vez más esto cambia país con país. No sé cuáles antibióticos están aprobados para el uso en México, pero por lo general estos son los que se recomiendan para muchos de estos gran positivos.
El género Edwardiella es otro, se mencionó brevemente esta mañana en una de las charlas, así que bastante interesante, y me gustaría saber si el diagnóstico se realizó en tilapia o en catfish, en el pez bagre. Pero las Edwardsiellas históricamente se han conocido solamente la Edwardiella ictaluri y la Edwardiella tarda. Sin embargo, por ahí del 2015, análisis genético se profundizó para los aislamientos de Edwardiella tarda, que se vio que bioquímicamente y genéticamente eran diferentes. Y de ahí se propuso que muchos de los aislamientos que se consideraban antes como Edwardiella tarda, en realidad eran Edwardiella piscicida o Edwardiella anguillarum, y esas dos nuevas especies de bacteria se crearon. ¿Por qué esto es importante? Como microbiólogo es importante, claro, porque es una nueva especie, pero también por las vacunaciones. Las follas de las vacunas que han habido para reportes en Edwardiella tarda se puede explicar básicamente porque era una especie la que se está tratando y vacunando con otra. En pez bagre, como les decía, en catfish, estas enfermedades se han reportado por décadas y han sido bastante importantes. Causan una septicemia importante, un cuadro agudo, pero también hay cuadros subagudos y crónicos en los que se describe el hueco en la cabeza, que básicamente es una encefalitis tremenda que les da a los peces. Todo esto bien, pero estamos en una charla de tilapias. ¿Por qué les hablo de estas enfermedades? ¿Por qué? Porque también se han descrito en tilapia, no solamente en catfish. Por ahí del 2011 nosotros recibimos muestras de Latinoamérica de tilapia, en las que se presentaba un cuadro una vez más agudo, gran cantidad de mortalidades, esto lo publicamos, pero las lesiones una vez más eran bastante no específicas. Interesante, el vaso y el riñón anterior y posterior se veía afectado tal cual se ve con Francisella. Y yo sé que Francisella sí la han tenido aquí en México, entonces muchos de ustedes pueden reconocer bastante claro los hallazgos patológicos con Francisella. En este momento a mí se me vino en la cabeza, obviamente directamente, que era Francisella orientalis, pero cuando aislamos la bacteria no encontramos ningún rasgo de Francisella orientalis, y lo que sí encontramos fue Edwardiella ictaluri. Nosotros publicamos esa publicación y alrededor de 10 años después, en Asia, también empezaron a describir cómo la Edwardiella ictaluri está causando gran cantidad de problemas en este continente. ¿Okay? Es diferente completamente a la Edwardiella ictaluri que se encontró en catfish. El Edwardiella ictaluri, la especie ictaluri, es por Ictalurus puntatus, por catfish, pero no solo en catfish que se encuentra. En realidad, ese mismo año en el que la describimos en tilapia, también hubo un grupo de Luisiana que la describió en pez cebra. Entonces, ya sabemos que la Edwardiella ictaluri tampoco es tan homogénea, y por A o por B razón, se cree que los aislamientos de catfish mutaron de una forma que el rango de peces susceptibles aumentó a tilapias y también a pez cebra. Entonces hay que acordarse que la biología en estas bacterias es bastante interesante, y mutaciones a nivel de esas bacterias también pueden hacer que cambien de huésped o que los hospederos se incrementen, la distribución de los hospederos se incrementen. La Edwardiella anguillarum es bastante patogénica para las tilapias. En realidad, una vez más, la especie se da porque se describió en anguilas, pero sin embargo, en tilapia, en animales de producción, tilapia puede ser en las que los reportes más frecuentes se dan. Esto se ha diagnosticado ya en varios países en Costa Rica, y una vez más, la presentación patológica es bastante similar a la Edwardiella ictaluri y a Francisella. Estas las hemos encontrado en Costa Rica. Esto es una figura histopatológica de esos vasos afectados, y lo que empiezan a ver acá son macrófagos. Todas estas bacilos que ven adentro de estas células son la Edwardiella anguillarum. Nosotros desarrollamos un PCR para la detección de Edwardiella, Streptococcus y Francisella. Aquí está el reporte. Pero
también se ha diagnosticado en México, así que en Sinaloa el reporte de Edwardiella anguillarum también se dio hace unos años, así que se sabe que Edwardiella anguillarum y Edwardiella ictaluri también está presente aquí en México. Y en Brasil también una vez más hay una distribución bastante grande, una vez más, hace 10 años, si se hubieran utilizado los marcadores genéticos que se tenían, todo esto hubiera sido Edwardiella tarda. Ahora se sabe que en realidad en Brasil, en la tilapiacultura en Brasil, casi que el 50% es o anguillarum o tarda. Y Piscisaida, que es el tercero, este es muy común en truchas, en salmónidos y también se ha detectado en tilapias. Pero en tilapias ha sido de los 3 el menos frecuente a nivel de las Américas. Pero una vez más causa gran cantidad de peces, así que es algo que quería mencionarles para que estén anuentes. Muy bien, muy rápidamente me voy a mover a los viruses y contarles un poco. Ya hubo una excelente charla de TILV, así que si no me da tiempo de hablar de TILV, no hay problema, para otro día será, pero de los iridovirus. Y los iridovirus son importantes porque estos sí tenemos problemas aquí en las Américas. La familia Iridoviridae es un grupo de virus con un genoma de DNA muy grande. Y en realidad la mayor parte de este genoma está dedicado a escaparse del sistema inmune del huésped. Son muy interesantes, pero son problemáticos a nivel de persistencia y de virulencia. En diferentes animales pueden causar gran nivel de morbilidad y mortalidad. Hay 2 familias que se han descrito, la alfa iridoviridae y beta iridoviridae. Y les digo esto porque hay representantes que afectan peces, particularmente los ranavirus, el megalocitivirus y los linfocistivirus. Esto también es importante porque hay varios de ellos que son de reporte obligatorio al WOHA. Entonces, si nos enfocamos en los megalocitivirus, que son en los que hay más reporte a nivel de tilapia, nos encontramos representantes importantes como el megalocitivirus pagrus 1. Este es el nombre que se le asignó hace poco a el virus que conocemos como el virus ISKNB. ¿Ok? Que ese se ha reportado en Brasil, en otros países en América. ¿Okay? Es un poco confuso porque todos estos son diferentes genotipos que se han diagnosticado, pero todos pertenecen a ese megalocitivirus pagrie que les había mencionado. Ok, ISKNB, como mejor se le conoce, fue primeramente descrito en América, en Estados Unidos, por ahí el 2016 por Subraniama, en el cual diagnosticó por PCR, o sea, molecularmente no se tuvo el virus, la presencia de este virus en tilapia en Estados Unidos. A partir de ahí, en el 2020 fue reportado por primera vez en el estado de Goiás, en Brasil, y de ahí se ha establecido en la tilapicultura brasileña. Es un patógeno bastante importante y responsable de gran cantidad de mortalidades en este país. No solamente se ha diagnosticado en tilapias, pero también se ha diagnosticado en peces nativos. Y entonces esto es importante también para considerar cuando se tenga una policultura con diferentes especies. Puede que los patógenos se compartan entre las mismas especies de peces o en sistemas abiertos, por ejemplo en un lago, etcétera, pueden haber exposición a varios de estos virus que pueden afectar luego a la tilapicultura. Los síntomas clínicos son no específicos, similares a lo que ya hemos hablado: distensión celómica, branquias bastante pálidas, hepatomegalia, y también se puede ver melanización del pez, o sea, se vuelve más oscuro. Y es bastante común, lo que sí reporta Enrique en su paper, las coinfecciones son bastante comunes, tanto con streptococos, con Edwardiella y con aeromonas.
¿Okay? Lo interesante de este virus, y por lo que se le pone el nombre, megalocitivirus, hace células gigantes. Entonces, para un patólogo es bastante sencillo el diagnóstico de este virus, simplemente por las lesiones histológicas que se pueden ver en gran cantidad de los tejidos. Y con microscopía electrónica se pueden ver bastante sencillos la forma del virus. Este paper del grupo de Leal en Brasil explora una vez más la temperatura y el rol de la temperatura para la virulencia de este virus. Y lo que es interesante, y por la razón que la puse acá, es porque funciona inversamente al de Streptococcus agalactiae que ustedes ven acá. En Streptococcus agalactiae la mayor cantidad de los casos se ve en climas cálidos. Bueno, en este caso, en ISKNB, similar a con Francisella, se ve más mortalidades en temperaturas más bajas. Y en las temperaturas después de 30 grados no se detectaron mortalidades. Y en Estados Unidos hemos detectado todavía otra especie de megalocitovirus afectando tilapia con coinfecciones de Francisella. Muy bien, me quedan solo 2 minutos, así que muy rápido, no voy a hablarles de Tilapia Lake Virus porque Tilapia Lake Virus ya hace una muy buena presentación ayer. Se ha diagnosticado en Estados Unidos, se diagnosticó en México. Los hallazgos histopatológicos, esta formación de syncytia en el hígado es bastante casi que patoneumónica para TIL-B. También afecta el cerebro, pero en el cerebro las lesiones son un poco menos características y más como una linfocistis perivascular. Hablamos de TIL-B y de su presencia, y una vez más ya se mencionó que es una de las enfermedades de notificación obligatoria. Sin embargo, si vemos en el OIE, menciona que esta es la única especie dentro de este género, y esto ya no es cierto. Hay otra especie dentro de este género que es bastante similar genéticamente, y la razón por la que se los menciono es porque se encuentra en uno de los peces ornamentales más comúnmente globalmente. Los guppies se encuentran globalmente, son movidos por la industria ornamental tremendamente, se usan para comer mosquitos y también se usan una vez más en los acuarios. Y por lo que es importante es que esta nueva enfermedad se ha detectado tanto en Trinidad y Tobago como en California, y ya se encontró también en Europa. ¿Por qué les digo esto? Y ayer lo mencioné brevemente. El WOHA, si hay una detección de Tilapia Lake Virus, va a pedir que se envíen materiales a un laboratorio certificado para que corra muestras específicas de diagnóstico con esas muestras que se sospechan como Tilapia Lake Virus. ¿Okay? El WOHA recomienda el uso de 4 diferentes métodos moleculares. El problema acá es que estos métodos moleculares también hacen cross-reacción con el virus que se encontró en el guppy. Así que si algo puedo recomendarles es que por favor, si tienen una detección, una mortalidad abnormal, busquen diagnóstico certero, contacten a sus oficiales, a sus veterinarios, para que se hagan el monitoreo adecuado y el diagnóstico adecuado. Recomendaciones generales, bioseguridad, ya Hideyoshi mencionó bastante en bioseguridad, el manejo, reducción de los estresantes, uso de desinfecciones, vacunaciones, inmunoestimulantes, todo esto una vez más son recomendaciones generales para cualquier enfermedad infecciosa. Y con eso, ahí les dejo mi email, si hay tiempo para preguntas, con todo el gusto del mundo, y si no, por favor contáctenme en email, como les dije anteriormente, yo soy tico 100% y siempre feliz de venir a Latinoamérica a ayudar en lo que pueda. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Vamos a ver si nos dan rápido tiempo para un par de preguntas. Les voy a pedir que sean breves y que
tengamos también una respuesta breve por parte de Esteban. Adelante, doctor, por favor. Sí, bueno, Esteban, gracias por la charla. ¿Cuál es tu opinión en estas bacteriosis respecto al uso de vacunas autógenas? ¿Cuál es tu enfoque para este uso? A mí, yo 100%. A mí yo opino que es una de las herramientas, va a ser una bala de plata, como ya se había mencionado antes, pero es una herramienta, por supuesto, súper efectiva, número uno, si se tiene un diagnóstico correcto. La vacuna autógena no va a servirles para todas las bacterias. Hay algunas que son, por ejemplo, facultativas intracelulares. Hay algunas que, por ejemplo, si afectan alevines antes de tener un tamaño suficiente para vacunarlos intracelúlicamente, puede ser problemático. Pero en algunos casos ha sido la única herramienta que se ha tenido para lidiar con varias de estas enfermedades infecciosas. Así que 100% hemos intentado en Latinoamérica, por ejemplo, en base a lo que se ha hecho en Estados Unidos, en Colombia se utilizó con gran efectividad el implementar esa vacuna autógena rápido contra Streptococcus agalactiae. Fue un factor fundamental para intentar parar las pérdidas por estreptococos y creo que ese también es un paso que se ha estado siguiendo aquí en México. Así que no, completamente creo que es una herramienta muy útil para los productores. Una más por acá, por favor. ¿Han tratado de infectar el TILV de guppy a las tilapias? Perdón. ¿Han tratado de infectar el TILV del guppy a tilapias? Excelente pregunta. Que la pregunta es si hemos intentado infectar el Fancy Guppy Tail Virus, el que aislamos en guppy, en tilapia. Sí hicimos esa infección y no causa mortalidades altas. Hubo sintomatología clínica, pero por el desafío que realizamos, que normalmente fueron 4 semanas, o sea, como 30 días, no causó mortalidades y lo corrimos a la par de TIL-B y sí, la TIL-B sí causó gran cantidad de mortalidades. Por ahí estamos todavía empezando, pero tenemos un proyecto de investigación en el cual utilizamos infecciones en tilapia con el Fancy Guppy Tail Virus y hemos estado purificando tejidos y suero para ver si hay una cross reacción para TIL-B. Porque claro, como tenemos un virus vivo que no causa enfermedades en las tilapia, como usted lo mencionó ayer, puede funcionar potencialmente como una vacuna de inmersión. Una última pregunta por aquí. ¿Qué tal, Esteban? Pura vida. Gracias por la presentación. Francisco Vázquez de Chiapas. Son 2 preguntas muy breves. La primera, hablabas de streptococosis, la baja probabilidad que exista que se contaminen de manera vertical, de padres a hijos, que es más bien una infección que se da de manera horizontal. Entonces, ¿tú recomiendas en este sentido invertir para comprar genética que viene con resistencia? Es decir, hago referencia a la anterior participación, o mejor nos enfocamos a temas como tratamiento, vacunación. No, lo que yo me referí, y muchas gracias por la pregunta para clarificarlo, lo que yo me referí es que la investigación, la evidencia de que Streptococcus agalactiae, por ejemplo, puede transmitirse verticalmente, todavía no es tan fuerte como la transmisión horizontal. Para mí todavía no está comprobado 100% que hay una transmisión vertical, pero la transmisión horizontal es muy efectiva. Esa misma transmisión horizontal se puede dar de los broodstock, de los padrotes, a los alevines, simplemente por la biología de la tilapia. Así que no, para mí, como te digo, prevención 100% como veterinario y microbiólogo, todos estos son herramientas. Lo dijo Hideyoshi también en la charla anterior, la genética no va a ser tampoco una bala de plata. En mi opinión, no va a ser ni mejor ni peor que inmunoestimulantes, ni mejor ni peor que vacunas. Todas son herramientas que a diferentes manejos pueden darle chance a los productores de combatir esas enfermedades. Ok, la segunda, rapidísimo. Hablamos de ISKNB.
nos hacía referencia con el tema de temperatura. Chiapas, el 90% de la producción es sobre las presas, cuerpos de agua abiertos, donde la temperatura promedio está por encima de los 28 o 29 grados. ¿Qué probabilidad existe de que tengamos ese patógeno ahí, dado que acabas de mencionar que está relacionado con Francisella, que son a temperaturas bajas por debajo de los 24 grados centígrados? ¿Qué probabilidad tenemos? Me imagino que en Chiapas tampoco han encontrado Francisella, ¿o sí han encontrado Francisella? No, señor. Correcto, entonces, en base a este estudio, porque es un estudio base, no es un análisis epidemiológico que no han ahondado muchísimo en un análisis epidemiológico. Sería increíble si como productores y en la agencia también recolectan datos para probar un análisis epidemiológico que se puede decir, ok, la probabilidad, el riesgo de que se introduzca por el tipo de tilapia que se tiene, por la temperatura, por el tipo de manejo, es poco probable. En base a ese proyecto, sí, si la temperatura no baja a menos de 30 grados, es poco probable, como es poco probable que se vaya a encontrar Francisella. Sin embargo, una vez más, es muy, muy irresponsable de mi parte decir que 100% en la biología se va a cumplir, porque, como ya nos demostró Edwardiella Ictaluri, las bacterias y los virus mutan. A pesar de que ISKNB es un virus DNA y que ellos mutan más lentamente que los RNA, siempre hay posibilidades de que se introduzca, puede que cause enfermedades en otras especies a temperaturas altas, entonces puede que en algunos peces de ornato, en otros peces que pueden ser infectados y que eventualmente salte a la tilapia. O inclusive, en este caso, en las pruebas en laboratorio, muchas de las otras variables son controladas, ¿ok? A una temperatura controlada hay buena cantidad de oxígeno, hay buena alcalinidad, hay bajos nitritos, bajos amonios. Puede que haya otros estresantes que pueden abrirle la puerta y ahí el virus o la bacteria agarre fuerza y pueda causar enfermedades. Entonces es poco probable si todo lo más fuera controlado, pero hay que igual tener cuidado. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Un aplauso para Esteban Soto, por favor.